1924, un científico alemán, Otto Warburg, descubre algo desconcertante en las células tumorales. Mientras las células normales, mediante la respiración mitocondrial, obtienen 36 ATP a partir de una molécula de glucosa, las células cancerosas hacen trampa. Prefieren fermentar la glucosa en lactato a través de la glucólisis, aunque haya oxígeno de sobra. Solo 2 ATP por glucosa. Ineficiente, sí, pero rápido. Y lo hacen de forma constitutiva, no solo cuando falta oxígeno. Esto se conoce como el efecto Warburg. Casi un siglo después, esa observación sigue siendo una de las huellas metabólicas más universales del cáncer. Y aquí entra la gran pregunta que nos ocupa hoy. ¿Y si podemos explotar esa debilidad? Hoy voy a hacer una revisión de la evidencia científica disponible sobre dieta cetogénica y cáncer, partiendo de hipótesis fisiológicas, seguido de estudios preclínicos y por último, más importante, estudios en personas reales. La dieta cetogénica fuerza el hígado a producir cuerpos cetónicos a partir de la grasa. Las células sanas, cerebro, corazón, músculo, se adaptan rápidamente y usan esos cuerpos cetónicos como combustible. Pero muchas células tumorales, en la teoría, no tanto. La lógica es implacable. Si el cáncer depende tanto de la glucosa para su voraz anabolismo y proliferación, ¿qué pasa cuando le cortamos el suministro principal? La dieta cetogénica busca precisamente eso, privar al tumor de su combustible favorito mientras los tejidos normales tienen una alternativa viable. Ahora, el cuerpo no se rinde tan fácil. Nuestro hígado es un genio de la supervivencia. Ante la baja glucosa, activa la gluconeogénesis, fabrica glucosa nueva a partir de aminoácidos, lactato o glicerol. Así que las glucemias nunca caen a cero, se mantienen en rango fisiológico. Pero el truco está en el panorama hormonal. Con pocos carbohidratos, la insulina se desploma. La insulina es la hormona que empuja la captación de glucosa y estimula la glucólisis. Al bajar, se reduce también el IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, un potente señalizador de crecimiento y metabolismo tumoral. Al mismo tiempo, sube el glucagón, que moviliza grasa y frena la glucólisis. Es un cambio sistémico, el organismo pasa de modo crecer y almacenar a modo quemar y sobrevivir. Aquí viene la parte más interesante y diferencial. Las células tumorales suelen acumular mutaciones que la hacen rígida metabólicamente. Muchas tienen defectos en las enzimas y transportadores necesarios para oxidar cuerpos cetónicos de forma eficiente. No pueden cambiar de marcha como las células normales. Ese déficit de flexibilidad las pone en desventaja cuando la glucosa escasea. El estrés metabólico golpea más fuerte al tumor que al tejido sano. Pero cuidado, no es una regla universal. Algunos tumores sí expresan las enzimas cetolíticas y pueden usar cuerpos cetónicos. Otros, mediante mutaciones adicionales o cambios epigenéticos, podrían recuperar esa capacidad con el tiempo. La heterogeneidad metabólica del cáncer es enorme, no todos los tumores son iguales ante la cetosis. Otro punto a favor que podría tener la dieta cetogénica es con respecto al lactato. Imagina la célula tumoral como una fábrica controlada que corre a toda máquina con la glucólisis. Produce energía rápida, pero genera un subproducto tóxico en grandes cantidades, el lactato. Gracias a la enzima lactato deshidrogenasa, LDH, convierte el piruvato en lactato regenerando NAD+, para que la glucólisis no se pare. Pero el lactato no se queda dentro. Junto con protones H+, es expulsado al exterior a través de los transportadores de monocarboxilatos, MCTs, principalmente MCT1 y MCT4. El resultado, el microambiente tumoral se acidifica brutalmente. ¿Por qué esto es tan peligroso? Porque esta acidosis, como vimos en el vídeo específico del lactato, es un arma maestra del cáncer. Inhibe directamente los linfocitos T citotóxicos de las células natural killers, que son claves para reconocer y destruir células tumorales. Junto con la hipoxia típica de zonas tumorales, dispara el factor inducible por hipoxia, incluso en presencia de oxígeno. Este activa genes que promueven angiogénesis y metástasis. Es un círculo vicioso perfecto. Más glucólisis, más lactato, más acidosis, más glucólisis, más lactato, más inmunosupresión, más angiogénesis, más metástasis. Pero aquí viene el giro principal con la dieta cetogénica. Si logramos reducir drásticamente la glucosa disponible en el microambiente tumoral o forzar las células cancerosas a depender de más cuerpos cetónicos, la producción de lactato caería en picado, menos lactato exportado, menos protones liberados, neutralización parcial del pH ácido del entorno tumoral, con consecuencias directas prometedoras. Los linfocitos T y células natural killers recuperan actividad. El sistema inmune puede despertar y atacar con más fuerza. Al disminuir el factor inducible por hipoxia, se reduce la angiogénesis y la capacidad metastásica. En definitiva, la teoría de la dieta cetogénica y cáncer parece ser sólida. Pero antes de implementarlo en persona hay que pasar por el siguiente escalón: estudios en animales. La buena noticia es que la mayoría de la evidencia apunta hacia una dirección positiva en modelos animales. La dieta cetogénica, la restricción calórica, la suplementación directa con cuerpos cetónicos suelen retrasar el crecimiento tumoral y en muchos casos prolongar la supervivencia. Un metaanálisis clave de Rainer Clement analizó docenas de experimentos en ratones. La conclusión: la dieta cetogénica retrasa el crecimiento tumoral de forma global, aunque el efecto es variable en función de la localización del tumor y el momento de inicio de la dieta, teniendo más efectividad si comienza en estadios iniciales.
En un trabajo más reciente de Clement, en 2024, con más de 1.755 ratones analizados por inferencia bayesiana, confirma un efecto antitumoral significativo con dieta cetogénica por sí sola, con una prolongación de supervivencia del 16%, y sinergias potentes con un 30% extra con radioterapia, 21% con terapia dirigida, pero no tanto con quimio clásica. Destaca potentes efectos en páncreas, glioma, cabeza y cuello y estómago. En este estudio de Kodadabi en 2017 también vio un aumento significativo en el tiempo medio de supervivencia y una clara tendencia a crecimiento tumoral más lento en cánceres de páncreas, próstata, gástrico, cerebro o pulmón. En otro metaanálisis de Jin Lee en 2021, en este caso, indica que la evidencia preclínica apunta a un efecto antitumoral global de la dieta cetogénica en los modelos animales disponibles. Prácticamente todos los resultados fueron positivos o por lo menos neutrales, con dos excepciones que nos obligan a ser cautelosos. En carcinoma de células renales, especialmente en modelos con síndrome de Stauffer, en esos ratones la dieta cetogénica empeoró la función hepática y no fue factible como terapia. Y también en melanoma con mutación BRAF V600E, la más común en melanoma humano, algunos estudios vieron aceleración del crecimiento tumoral con dieta cetogénica. Esto resalta la heterogeneidad. No todos los cánceres son iguales. La dieta cetogénica parece más eficaz en estadios tempranos que en avanzados. Y dilucidar su efecto por tipo de tumor es aún un desafío incluso en estudios preclínicos. Y ahora un estudio icónico que ilustra el potencial puro de los cuerpos cetónicos. Thomas Seyfried. Apunta de este nombre porque va a aparecer varias veces. Uno de los grandes defensores de la visión metabólica del cáncer. Lleva décadas investigando esto. Participó en un trabajo con suplementación de cetonas en modelos de glioblastoma metastásico. 4 grupos. Control con dieta estándar, restricción calórica, suplementación con 1,3-butanediol, que es un precursor de beta-hidroxibutirato que ni siquiera está aprobado como aditivo alimentario según la EFSA. Y por último, el grupo con suplementación con éster de cetona, que eleva directamente beta-hidroxibutirato y acetoacetato. Fueron monitoreando el crecimiento tumoral con imagen bioluminescente en vivo. ¿Los resultados? Pues con respecto al grupo control, el grupo con restricción calórica tuvo un 18% de mayor supervivencia. El grupo con suplementación en 1,3-butanediol tuvo un 50% de mayor supervivencia media. Y por último, el grupo de suplementación con ésteres de cetona tuvo un 69% de mayor supervivencia media. Todo esto sin bajar glucosa drásticamente, porque la suplementación eleva cetona independientemente de la ingesta calórica. El glioblastoma es peculiar, muy dependiente de glucosa y glutamina, con a menudo mitocondrias disfuncionales y responde especialmente bien a estrategias metabólicas. Pero este estudio muestra que elevar cetona directamente puede ser tan potente o más que la dieta por sí sola. En resumen, los modelos animales consolidan la hipótesis de que la dieta cetogénica o cetona ejerce presión antitumoral en muchos contextos, pero no es universal. Hay excepciones claras como riñón y melanoma BRAF, y el timing importa, mejor temprano. Las sinergias con radio y terapia dirigida son prometedoras. Antes de ir al punto clave de dieta cetogénica en pacientes reales, es importante hacer una pequeña parada para terminar de entender qué ocurre entre la dieta cetogénica y el lactato en el microambiente tumoral. Primera parada, laboratorio con ratones y cáncer de páncreas. Implantan células de cáncer de páncreas agresivo en ratones. Pasan 48 horas comiendo normal para que el tumor arraigue y luego los dividen. Grupo control con dieta estándar con 44,2% de carbohidratos, 5 ratones, y grupo de dieta cetogénica con solo 0,76% de carbohidratos, 10 ratones. El estudio duró 21 días donde midieron glucosa en sangre cada semana. La glucosa en sangre bajó un 15% de media en el grupo de dieta cetogénica durante todo el estudio. Solo con la dieta cetogénica, el volumen tumoral se redujo un 31,1% comparado con el control, que ya es un resultado potente por sí solo. Pero cuando lo combinaron con la inhibición de LDHA, la enzima que fabrica lactato a partir de piruvato, hubo una reducción tumoral del 87,8%. Los autores son claros. La dieta cetogénica no baja el lactato tan radicalmente como bloquear el LDHA, pero sí una herramienta real y accesible para asfixiar metabólicamente al tumor y reactivar la respuesta inmune que el lactato había apagado. Segunda parada. Personas reales, ensayo aleatorizado en cáncer de mama. En este ensayo clínico de pacientes con cáncer de mama asignados a dieta cetogénica frente a dieta control durante la intervención, muchos recibieron quimio, medían el lactato sérico y la fosfatasa alcalina, un marcador de actividad ósea o tumoral. Al final, el lactato sérico bajó significativamente en dieta cetogénica, 10,7 milimoles por litro frente a 13,3 en el grupo control. La caída de ALP también fue fuerte, 149 en el grupo de dieta cetogénica frente a 240 en el grupo control. De este estudio ya lo haremos después en más profundidad porque los resultados son espectaculares pero podría tener truco. Tercera parada, la prueba más directa, microdiálisis en vivo en tumores de cabeza y cuello. Hablamos de medición en tiempo real dentro del tumor humano. Pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello les colocaron catéteres de microdiálisis, uno dentro del tumor y otro en una mucosa cercana,
Durante 5 días midieron la glucosa, lactato, piruvato y urea en el líquido intersticial. ¿Qué resultados obtuvieron? Tras 3 días de dieta cetogénica, el lactato disminuyó de forma mucho más acusada en el tejido tumoral que en el tejido sano. Curiosamente, mientras el lactato bajaba, las concentraciones medias de glucosa y piruvato en el tumor aumentaron. Se demostró que el metabolismo del tumor en vivo es altamente sensible y se ve claramente influenciado por la nutrición del paciente. El descenso del lactato indica que el tumor ha dejado de convertir piruvato en lactato de forma masiva. El piruvato es el paso previo al lactato. Si el lactato baja pero el piruvato sube, significa que la enzima LDH ha reducido su actividad. El aumento de glucosa parece contradictorio, pero tiene una explicación fisiológica clave. La glucosa sube en el tejido tumoral no porque haya más en el cuerpo, sino porque el tumor ha dejado de consumir a gran velocidad. En la dieta normal, el tumor actúa como un agujero negro que absorbe toda la glucosa disponible instantáneamente. Por eso los niveles intersticiales suelen ser más bajos, se consume tan rápido como lleva. Al entrar en cetosis, el tumor pierde su capacidad de procesar esa glucosa eficientemente, debido a la falta de insulina y al uso de cuerpos cetónicos en su lugar, por lo que la glucosa se acumula en el líquido extracelular del tumor simplemente porque no está siendo captada. Ensayos clínicos aleatorizados. Aquí es donde la hipótesis metabólica pasa de ratones y tubos de ensayo a pacientes reales. Pero aviso desde ya, los estudios suelen ser pocos, suelen ser pequeños y miden resultados blandos, como puede ser composición corporal, en vez de lo que nos interesa, supervivencia y desarrollo tumoral. Aún así, hay uno que destaca por encima del resto y genera mucho revuelo, el ensayo de Kodobakashi. Este estudio clínico analizó el impacto de la dieta cetogénica en 60 pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que se encontraban recibiendo tratamiento con quimioterapia. Las participantes fueron divididas en 2 grupos, un grupo de control de 30 pacientes que siguió una dieta estándar, 55% carbohidratos, 15% proteína y 30% grasa, y un grupo de intervención de otras 30 pacientes que mantuvo una dieta cetogénica durante 90 días consecutivos. Esta dieta específica se compuso de apenas un 6% de calorías provenientes de carbohidratos, un 19% de proteína, un 20% de triglicéridos de cadena media y un 55% de grasas. Los resultados obtenidos tras las primeras 12 semanas de tratamiento fueron notables, especialmente en términos de reducción tumoral. Mientras que en el grupo control el tumor disminuyó una media de 6 milímetros, en el grupo de dieta cetogénica la reducción alcanzó los 27 milímetros, una diferencia estadísticamente significativa. Además, las pacientes con enfermedad localmente avanzada que siguieron la dieta cetogénica lograron reducir significativamente el estadio de su cáncer, aunque no se observaron diferencias claras en la tasa de respuesta en los casos metastásicos. A nivel molecular, la intervención nutricional generó un entorno metabólico y sistémico más tajante frente a la progresión tumoral, evidenciado por una reducción en los niveles de insulina y del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. También bajó el factor de necrosis tumoral alfa y se incrementó la citoquina antiinflamatoria interleucina 10. Pero aquí viene el gran pero, el posible seco calórico. A pesar de que la dieta se diseñó como isocalórica, en la práctica el grupo dieta cetogénica consumió en promedio 350 kilocalorías menos al día que el control. Entonces, ¿la reducción tumoral se debe realmente a la cetosis y la privación de glucosa o simplemente al déficit calórico involuntario? Pese a ello, los resultados son asombrosos y es el ensayo clínico con más evidencia a favor de la dieta cetogénica. Vamos con otro ensayo clínico. Según el estudio de Cohen, la implementación de una dieta cetogénica en pacientes con cáncer de ovario o endometrio demostró ser una intervención segura. Los resultados destacaron una pérdida selectiva de masa grasa y una preservación de la masa magra. Junto a ello, una reducción de la grasa visceral y de la insulina sérica en ayunas. Asimismo, el aumento del beta-hidroxibutirato sugiere que la adherencia a la dieta fue buena. Sin embargo, este estudio no nos dice nada de resultados duros. Al fin y al cabo, estos resultados se pueden obtener con cualquier otra intervención nutricional. A partir de aquí entramos en una zona pantanosa porque vaya a ver cuál es el verdadero talón de Aquiles de la dieta cetogénica, la adherencia. En este ensayo clínico, de 20 personas cumplen la dieta 10, donde fue bien tolerada por las personas que la siguieron. En este otro estudio en cáncer de próstata, de una muestra inicial de 20 personas, solo 11 finalizaron el estudio. Los participantes mantuvieron un consumo de 70 gramos de carbohidratos, un nivel elevado por una cetosis estricta, y los resultados se limitaron principalmente a la pérdida de peso. Y en este último, 9 pacientes estuvieron en el grupo control y otros 9 en una dieta low carb, de los cuales solo 4 terminaron la dieta. Logró revertir varios niveles de metabolitos que suelen estar alterados en el cáncer de páncreas, pero el periodo del estudio fue muy breve. Con esta información solo podemos saber que la dieta cetogénica es segura aplicarla en pacientes oncológicos, pero aún nos quedamos lejos de saber si este protocolo podría tener mejoras en supervivencia o regresión tumoral. Es por ello que ahora toca entrar en el lado oscuro de PubMed y buscar casos seriados y estudios de un solo brazo. Si buscamos estudios que presenten niveles de adherencia más altos, generalmente del 100%, suelen ser aquellos con un número pequeño de participantes o duraciones cortas o métodos de administración especializados.
En este estudio, con 2 pacientes pediátricos, se utilizó una dieta basada en 60% de triglicéridos de cadena media y 10% de cadena larga, durante 8 semanas. Los resultados mostraron una reducción promedio del 21% en la captación de glucosa mediante PET, asociada a una mejoría del estado clínico de los pacientes. En este otro estudio es un caso con una adherencia al 100% de una paciente que siguió una dieta cetogénica autoadministrada rica en aceite de oliva y suplementación con vitamina D3, logrando resultados notables en el perfil molecular del tumor. Tras la intervención, se observó la negativización del marcador HER2, pasando de un nivel positivo, score 2+, en la biopsia inicial a un resultado negativo, score 0, en la cirugía. Paralelamente, el receptor de progesterona aumentó significativamente, pasando de menos del 1% antes de la cirugía a un 20% tras la misma, lo que permitió reclasificar el tumor como un RP positivo. Esta transición hacia un perfil positivo tanto para receptores de estrógeno como de progesterona sugiere una evolución hacia un subtipo molecular tipo luminal, un cambio asociado con un pronóstico clínico más favorable. En este otro estudio piloto retrospectivo en 5 pacientes pediátricos con esclerosis tuberosa compleja, los resultados indicaron una falta de eficacia generalizada. 4 de los 5 pacientes no mostraron regresión ni supresión tumoral significativa, mientras que un paciente abandonó la intervención. Y en estos otros estudios garantizaron una adherencia del 100% mediante la administración de la dieta por una sonda nasogástrica o nutrición parenteral. A pesar del control estricto en la entrega de nutrientes durante el tratamiento con radioterapia, no se reportaron cambios significativos en el volumen tumoral. Y en este otro estudio comparativo de 3 brazos, con nutrición parenteral normal, nutrición parenteral cetogénica e ingesta oral isocalórica estándar, no se observaron diferencias significativas en la tasa de proliferación tumoral entre los grupos. Esto parece indicar que aquellos que siguieron una dieta cetogénica por nutrición enteral o parenteral no vieron beneficio, de lo cual puede haber diferentes posibilidades o la suma de ambas. Primero, las condiciones isocalóricas hacen que no haya diferencia, siendo entonces el déficit calórico lo que produce beneficio. Segundo, el número de pacientes es pequeño para poder extraer conclusiones. Tercero, la alimentación enteral o parenteral hace que se pierdan nutrientes vitales de la matriz alimentaria, lo que hace que la dieta cetogénica no obtenga resultados. Para verificar el cumplimiento de la dieta cetogénica también surge el índice glucosa-acetona. El índice glucosa-acetona, GQI por su sigla en inglés, es una herramienta metabólica utilizada para medir el grado de cetosis terapéutica en un paciente. En lugar de medir únicamente la glucosa o las cetonas por separado, el GQI calcula la relación entre ambos, lo que ofrece una imagen mucho más precisa del estado metabólico y del entorno nutricional del individuo. El objetivo de utilizar el GQI en el contexto de dietas cetogénicas para el cáncer es alcanzar un nivel de cetosis profunda. Un valor alto indica una mayor presencia de glucosa en relación con las cetonas. Un valor bajo, en cambio, indica una mayor presencia de cetonas y una reducción significativa de glucosa. Un GQI bajo sugiere un entorno metabólico donde las células cancerosas, que a menudo tienen una flexibilidad metabólica reducida, encuentren más dificultad para obtener energía, mientras que las células sanas puedan utilizar las cetonas como fuente de energía alternativa. En muchos estudios clínicos consideran un GQI entre 1 y 3 como un estado de cetosis terapéutica óptima para el manejo coadyuvante de tumores malignos. Y para sorpresa de nadie, el creador del índice fue Seyfried, junto con Thomas Durach. En este estudio, con 17 pacientes en estadio 4, la adherencia fue limitada, ya que solo 4 completaron el protocolo dietético de 16 semanas al completo. Los hallazgos principales destacaron una desconexión entre los indicadores metabólicos y la evolución del tumor. No se identificó una relación significativa entre los niveles de glucosa, cetona o el GQI y la estabilidad o respuesta tumoral. En otras palabras, alcanzar un determinado grado de cetosis y reducción de glucemia no garantizó mejores resultados clínicos. A diferencia de los marcadores metabólicos, el estudio sugirió que la pérdida del peso corporal, específicamente una reducción igual o superior al 10%, fue el factor que mejor se asoció con una respuesta favorable al tratamiento. En este otro estudio, de un solo brazo, con 37 pacientes con tumores avanzados, los resultados fueron más prometedores. En un escenario clínico convencional, el panorama para estos pacientes suele ser mucho más desfavorable. Mientras que en el estudio de Ajigara solo 8 de 37 pacientes experimentaron progresión de la enfermedad, en la práctica estándar para casos refractarios la tasa de progresión suele superar el 50-60%. El estudio también logró una tasa de respuesta global del 27%, una cifra notablemente alta en pacientes con pronósticos pobres, donde lo habitual con cuidados paliativos o quimioterapia de rescate suele ser inferior al 5 o 10%. La estabilización de la enfermedad en 19 pacientes representó un éxito clínico significativo. El estudio demostró que mantener niveles bajos de glucosa, por debajo de 90, se asoció significativamente con una mayor supervivencia. En este otro estudio se analizó el impacto de combinar la quimioterapia con una dieta cetogénica modificada, rica en triglicéridos de cadena media, durante un año en 10 pacientes con cáncer de colon recurrente en estadio 4, que no habían respondido previamente a terapias estándar.
Estos fueron comparados con un grupo de 14 pacientes que recibieron únicamente quimioterapia. Los resultados mostraron que el grupo de intervención alcanzó niveles séricos promedio de beta-hidroxibutirato de 0,78 mmol/litro y presentó una tasa de respuesta del 60% frente al 21% observado en el grupo control, lo cual sugiere un efecto sinérgico entre la dieta cetogénica y el tratamiento quimioterapéutico, aunque no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la mediana de supervivencia global. Después, en estos dos estudios retrospectivos, se evaluó un tratamiento multimodal que combina la dieta cetogénica con quimioterapia, oxígeno hiperbárico e hipertermia en pacientes con cáncer metastásico. En cáncer de páncreas, con 25 pacientes, se administró quimioterapia, gencitabina o FOLFIRINOX en estado hipoglucémico junto con las terapias complementarias, logrando una supervivencia global de 15,8 meses y supervivencia libre de progresión de 12,9 meses, resultados superiores a los de la quimioterapia con hipertermia sola. En cáncer de pulmón de células no pequeñas, con 44 pacientes, se aplicó carboplatino con paclitaxel semanal en estado hipoglucémico, con el mismo protocolo complementario. El 95% de los pacientes completó el tratamiento sin efectos secundarios relacionados, alcanzando una supervivencia global de 42,9 meses y supervivencia libre de progresión de 41 meses, cifras entre 4 y 7 veces superiores a los valores históricos, a pesar de que la mayoría presentaba factores pronósticos desfavorables. En este estudio también debemos tener en cuenta que hay más intervenciones aparte de la dieta cetogénica, pudiendo ser el efecto debido a las otras intervenciones o a la suma de intervenciones. En este otro estudio, de Fink et al. En 2012, aunque solo 5 de 10 pacientes completaron la dieta, los resultados muestran una correlación directa entre la intensidad de la cetosis, medida por niveles de beta-hidroxibutirato, y la estabilidad tumoral en pacientes con cáncer avanzado. Los pacientes que alcanzaron estabilidad de la enfermedad o remisión parcial presentaron niveles de cetosis 3 veces más altos en comparación con aquellos cuya enfermedad continuó progresando. El estudio destaca que esta mejora en la estabilidad tumoral se debe a la cetosis y no a la pérdida de peso o déficit calórico, ya que estos últimos factores no mostraron diferencias significativas entre los pacientes con respuesta positiva y los que progresaron. Los niveles elevados de beta-hidroxibutirato se asociaron de forma inversa con los niveles de insulina sérica. De los 9 pacientes con progresión rápida previa evaluados tras la dieta, 5 lograron estabilidad o remisión parcial detectada mediante un PET, coincidiendo siempre con los de mayor grado de cetosis dietética. Después tenemos este otro estudio, que analizó a 78 pacientes oncológicos, de los cuales solo 13, el 17%, adoptaron una dieta cetogénica, 6 de forma parcial y 7 de manera estricta, destacando que ningún paciente en fase terminal optó por el protocolo estricto. A pesar del tamaño muestral limitado, se documentaron casos clínicos notables, como una paciente con cáncer de mama metastásico que logró la remisión completa de metástasis pulmonares y óseas verificadas por PET, y otra con cáncer de ovario que evitó recurrencias durante el periodo de seguimiento. Sin embargo, el estudio advierte sobre los riesgos de la interrupción. Aquellos pacientes que iniciaron la dieta cetogénica estricta y posteriormente la abandonaron experimentaron un rebote clínico frecuente letal tras la recaída de la enfermedad. Desde una perspectiva estadística, se halló una correlación significativa entre la adherencia estricta a la dieta y la mejora en el estado clínico, la cual se vio respaldada por una reducción en la expresión del marcador tumoral TKTL1. No obstante, los autores instan a interpretar estos resultados con cautela. En conjunto, el estudio sugiere una relación positiva entre la adherencia estricta y la mejoría oncológica. En este otro estudio se incluyeron a 9 pacientes con cáncer avanzado, 7 con cáncer de pulmón no microcítico y 2 con cáncer de páncreas. La adherencia fue limitada, ya que solo 3 participantes lograron completar la dieta cetogénica, 2 pacientes con cáncer de pulmón y 1 con cáncer de páncreas. Los pacientes que mantuvieron la cetosis durante el tratamiento mostraron un aumento significativo en el contenido de carbonilos proteicos en el plasma, que son marcadores estándar para evaluar el daño oxidativo en las proteínas durante situaciones de estrés. Se teoriza que este incremento en los niveles de proteínas oxidadas, derivado de la combinación de radioterapia, quimioterapia y la dieta cetogénica, podría potenciar la eficacia de la radioterapia. Sin embargo, los resultados clínicos son mixtos entre aquellos que completaron la dieta y los que no. En este otro estudio se centró en la viabilidad de la dieta cetogénica en 16 pacientes metastásicos. De los 16 pacientes, solo 5 completaron el periodo de intervención de 12 semanas. Curiosamente, estos 5 pacientes mostraron estabilidad de la enfermedad al finalizar el estudio. En contraste, los pacientes que no pudieron mantener la dieta a menudo lo hicieron debido al progreso de su enfermedad. Los autores señalan que el grupo era demasiado pequeño y los pacientes estaban en una fase demasiado avanzada para observar efectos antitumorales contundentes similares a los modelos animales, pero destacan la mejora en el funcionamiento emocional y el insomnio en los que completaron el protocolo. Importante recalcar, quizás los que abandonaron la dieta fue por el desarrollo de la enfermedad, secando el resultado, siendo los que en mejor estado estaban los que lograron terminar la intervención. Por último, este caso, el amigo Seyfried de nuevo, una sola persona. Con una sola persona es complicado hacer ciencia, pero tenéis que escuchar este caso. Este estudio describe un caso clínico de un hombre de 54 años con cáncer de pulmón de células no pequeñas, con metástasis cerebrales,
quien logró una supervivencia excepcional de más de 14 años mediante la combinación de tratamientos convencionales y una dieta cetogénica restringida. El paciente era un fumador empedernido de 4 a 5 paquetes diarios durante 36 años. En 2008 tuvo un tratamiento convencional con radioterapia y quimioterapia, donde la lesión cerebral derecha se redujo de 4,4 centímetros a 2,7 y la masa pulmonar de 2 a 1,8 centímetros. Inició la dieta cetogénica 3 meses después de finalizar la radioterapia y quimioterapia, con el fin de estabilizar la enfermedad. El paciente mantuvo niveles terapéuticos de cetosis con glucosa en sangre de 60 a 70 miligramos decilitro y cetonas de 2 milimoles litro y un índice de glucosa-cetona de aproximadamente 1,8. A los 2 años, la lesión cerebral se calcificó y redujo su tamaño a 1 centímetro, mientras que la masa pulmonar bajó también a 1 centímetro. A los 9 años, ambos tumores permanecieron estables y calcificados. En 2022, 4 años después de dejar la dieta y 14 años después del diagnóstico inicial, el paciente seguía sano y libre de recurrencia tumoral. Hacía 3 comidas al día y estaba basada en estos principios: 87 gramos de carne o pescado, 26 gramos de brócoli o repollo y en formato sopa, porque añadía 62 gramazos de aceite de oliva. Nutricionalmente la dieta es horrible, carente de fibra, calcio, magnesio, entre otros. Pero probablemente con otro tipo de alimentación este paciente hubiera fallecido hace tiempo. Un punto específico donde la dieta cetogénica podría tener mayor potencial es en tumores cerebrales, como glioblastoma, donde la supervivencia media es entre 12 y 18 meses. Vamos por tanto ahora a revisar estudios científicos en tumores cerebrales. En este estudio de 2018 se inscribieron 32 pacientes con glioblastoma recurrente que ya no tenían opciones terapéuticas convencionales. Los participantes se dividieron en 2 grupos: grupo dieta cetogénica con alcohol perílico intranasal y grupo control, con una dieta estándar y también alcohol perílico intranasal. La dieta cetogénica consistió en un 25% de las calorías provenientes de carbohidratos, 50% de lípidos y 1,5 gramos por kilogramo de peso de proteína. Se monitorizó la adherencia mediante la medición de cetona en orina 3 veces por semana. Se utilizaron exámenes neurológicos y resonancias magnéticas para monitorear la progresión de la enfermedad, además de análisis bioquímicos en sangre. De los 32 pacientes iniciales, 17 completaron el estudio, 9 en el grupo dieta cetogénica y 8 en el grupo control. Los resultados fueron significativamente superiores para quienes siguieron la dieta cetogénica. El área del tumor fue significativamente más pequeña en el grupo de la dieta cetogénica a los 90 días en comparación con el inicio, una mejora que no se observó en el grupo control. También se observó una mejora clínica, donde los pacientes con alta adherencia a la dieta cetogénica mostraron una reducción del edema peritumoral, mayor estabilidad neurológica y una menor necesidad de corticosteroides, en 5 de los 9 pacientes. En este otro estudio también se evaluó la factibilidad de una dieta cetogénica mediante un programa de reemplazo total de comidas para mejorar la adherencia. Había 8 pacientes con glioblastoma, 4 recién diagnosticados y 4 con recurrencia. La dieta fue estricta de 6 meses con solo 10 gramos de carbohidratos al día y 1.600 calorías. El objetivo fue valorar la seguridad y la eficacia midiendo el tiempo de supervivencia y la progresión tumoral por resonancia magnética. 5 de los 8 pacientes completaron los 6 meses de tratamiento, 3 abandonaron temprano, 2 por progresión del tumor y 1 por la restricción de la dieta. Entre los recién diagnosticados, la supervivencia media fue de 21,8 meses del diagnóstico. En los recurrentes, la supervivencia media fue de 25,4 meses desde el diagnóstico. También hay un individuo con un cumplimiento excelente que, sin embargo, fallece a las 11 semanas. También tenemos este otro estudio, que aunque la muestra fue pequeña, con solo 6 pacientes, los desenlaces clínicos fueron alentadores. La mediana de tiempo hasta que el tumor volvió a crecer fue de 10,3 meses. Al momento de publicar el estudio, 4 de los 6 participantes seguían vivos. La mediana de seguimiento era de 14 meses. En los pacientes que mantuvieron la dieta, se observó estabilidad en las resonancias magnéticas durante el periodo de tratamiento agresivo. También se compararon los niveles de glucosa de estos 6 pacientes con una cohorte que había de 134 personas. Los pacientes con dieta cetogénica mantuvieron niveles de glucosa significativamente más bajos con respecto a la cohorte. El promedio fue de 84 miligramos decilitro, comparado con los 122 miligramos decilitro. Uno de los hallazgos más sorprendentes es que la dieta logró mantener la glucosa a pesar del uso de dexametasona, un fármaco que normalmente causa hiperglucemia. No se observaron efectos secundarios graves o toxicidades relacionadas con la dieta. Los pacientes toleraron bien la combinación de dieta, radio y quimio. En otra cohorte, los niveles elevados de glucosa en sangre durante el tratamiento con radioterapia y temozolomida también correlacionaban con menor supervivencia. Y de nuevo un caso del amigo Seifert, glioblastoma. Este estudio describe el protocolo seguido por un hombre de 32 años que, tras una resección parcial del tumor, decidió rechazar el tratamiento estándar, quimioterapia y radioterapia, debido al temor por los efectos secundarios y el pronóstico limitado.
El paciente comenzó con un ayuno de agua de 3 días inmediatamente después de la cirugía para inducir una cetosis rápida. Se implementó una dieta cetogénica estricta con restricción calórica para mantener un peso corporal bajo y estable. Se monitorizó el GQI, índice de glucosa-acetona, donde el paciente midió sus niveles de glucosa y cetona en sangre varias veces al día. Su objetivo, mantener un GQI cercano a 2 o menor, lo cual se considera el rango terapéutico óptimo para inhibir el crecimiento tumoral. También se incluyeron estrategias de manejo del estrés, optimización del sueño y ejercicio moderado. El resultado más impactante de este caso es la supervivencia y calidad de vida del paciente en comparación con las estadísticas del tratamiento convencional. En el momento de la publicación del estudio, el paciente había sobrevivido 80 meses, más de 6 años y medio, desde el diagnóstico inicial. Es importante aclarar que el paciente presentaba la mutación IDH, que en caso de glioblastoma se asocia a mayor supervivencia, aproximadamente 31 meses. Las resonancias magnéticas mostraron una reducción gradual del tamaño del tumor y, lo más importante, una resolución casi total del edema peritumoral sin el uso de esteroides. Esta persona logró mantener niveles de glucosa en el rango bajo normal, entre 60 y 70 miligramos de cilitro, y niveles de cetona elevados, entre 3 y 5 milimol. El paciente no solo estaba vivo, sino que era capaz de realizar sus actividades diarias y trabajar a tiempo completo, algo muy inusual para un diagnóstico de glioblastoma multiforme a largo plazo. La dieta cetogénica parece en general ser bien tolerada por los pacientes sin efectos secundarios graves. Los efectos secundarios más reportados suelen ser leves y transitorios como náusea o estreñimiento. También existen remisiones y supervivencia libres de progresión que parecen imposibles sin el factor dieta cetogénica, dando la sensación de que evidentemente algo hay. Sin embargo, los estudios tienen problemas. En estudios con muestras más grandes, la adherencia al ser tan baja cuesta realmente saber qué ocurre si se cumple el protocolo. Por otro lado, el comparador. En la mayoría de casos no hay comparador al ser estudios de un solo brazo o casos seriados. Y comparar entre aquellos que siguen la dieta y aquellos que la abandonan es un error. Esto es debido a que muchas veces los que abandonan la dieta es por progreso de la enfermedad, lo que hace que la comparación sea tremendamente injusta y sobrevalore los efectos de la dieta cetogénica. Y por otro lado, cuando hay un buen comparador como es un grupo control, existe el posible sesgo del total calórico ingerido. Otro problema que podría tener la dieta cetogénica es el hecho de desplazar nutrientes clave como puede ser la fibra, que tiene una evidencia súper sólida de que mejora el estado del paciente oncológico. Pero para solucionar ese problema he creado el método SANA, con la última A al cuadrado, donde básicamente se basa en alimentos de origen vegetal ricos en fibra y en grasa que nos permite seguir una dieta cetogénica pero con alto contenido en fibra. Estos son los alimentos que deberían situarse en la base alimentaria. La S de semillas, como puede ser lino o chía, la A de aguacate, la N de nueces y por último, la última A al cuadrado de tanto almendra como aceituna, típicas de un plan mediterráneo. A priori, la dieta cetogénica podría tener potencial para mejorar el pronóstico tumoral, sobre todo en tumores como glioma o glioblastoma, debido al descenso de señalizadores anabólicos como glucosa e insulina, y en especial por la producción de cuerpos cetónicos. Pero para ello debe cumplir con varios aspectos clave. Que haya un déficit calórico, que haya una disminución en insulinemia y glucemia y que haya una producción de cuerpos cetónicos. En este metaanálisis podemos observar cómo produce una disminución en insulina y glucosa. Sin embargo, este estudio demuestra que sin pérdida de peso no se producen los beneficios esperables de disminución de insulina y glucemia. Por otro lado, dietas bien pautadas como mediterránea o plant-based también pueden disminuir estos marcadores siendo más saludables en otros aspectos como puede ser el apartado cardiovascular. En este punto, la pregunta de investigación es ¿dónde habrá una mayor mejoría clínica? ¿En una dieta mediterránea o basada en plantas con un ligero déficit calórico o en una dieta cetogénica también con un ligero déficit calórico, siendo también comparada con una dieta control en condiciones normocalóricas? Pudiendo comprobar si la dieta cetogénica en este caso podría tener estos beneficios en especial por la producción de beta-hidroxibutirato o si patrones saludables como plant-based o mediterránea logran los mismos efectos por disminución de glucemia e insulinemia. La heterogeneidad entre distintos tumores también complica el poder dilucidar en qué tipo de tumor es más factible una dieta cetogénica. Y también habría que hacerse otra pregunta. ¿Hasta qué punto es viable la dieta cetogénica si después los pacientes no cumplen con el plan? ¿Sería más interesante realizar otra intervención que también produzca beneficios y tenga una mayor adherencia? Espero que os haya gustado. No sé si os he generado más dudas que respuestas, pero así funciona la ciencia. Cuando crees que responde una pregunta, te surgen 3 más. En fin, aprovecho para deciros que acompaño a pacientes oncológicos a tomar decisiones y generar hábitos que mejoran su proceso, así que si creéis que puedo ayudaros, podéis poner en contacto conmigo.